en reconocimiento. Entonces veíamos cómo si la Biblia nos da un reconocimiento para la mujer y colocábamos un caso especial y empezamos a hablar de la maternidad espiritual. Sí, porque hoy dicen muchos, eso de padre espiritual o madre espiritual, eso es una herejía, eso no está en la Biblia, eso no existe. Y entonces hablamos acerca de Jesús y hablamos acerca del discípulo amado, Juan, y hablamos acerca de Mirja, la mamá del Señor, y de cómo dentro del nuevo pacto el Señor le coloca a Juan una madre no biológica. Dentro del nuevo pacto es como una mamá espiritual. Entonces hablábamos que por muchas razones Cristo lo hace, entonces empezamos a mirar de que hay muchos siervos de Dios, apóstoles, profetas, que Dios de alguna manera les va a colocar una figura materna o una figura paterna para llenar muchos de los vacíos, con que ellos vienen a Dios. Entonces también colocamos el ejemplo del rey David, que creo que lo comentamos acá pues detrás de cámaras, de cómo Samuel, cuando llega Samuel, Dios utiliza la figura de Samuel, el ungido de Dios, para ayudar a David con muchas carencias que tenía por parte de su padre. Y lo que dijimos fue, ¿cómo es posible de que si fue el profeta Samuel a ungir a los hijos, él no haya mandado a llamar a David? Entonces nos dimos cuenta que David era llamado el hijo Benoni, que así aparece en el Targum arameo, es decir, el hijo ilegítimo, ilegal, que por eso David decía, en pecado me concibió, ¿qué? Mi madre. Entonces por eso no lo mandan a llamar. Pero entonces, ¿cómo Dios a través del profeta Samuel va y puede darle reconocimiento a Dios a David y a llenar tal vez esas carencias que tal vez tenía por causa de Isaí? Entonces el Señor nos ministraba muy bonito. Entonces podemos ver cómo a nivel paterno Dios trabaja con cada uno de nosotros, pero también podemos mirar que la figura materna está dentro del cuerpo de Cristo. Hablábamos de que las mujeres son mencionadas en los evangelios. Siempre se mencionan a mujeres que acompañaron el ministerio de Jesús. Cuando estaban allá en el aposento alto, no solo estaban los 12. ¿Usted cree que quién más estaba? Las mujeres. Las mujeres. Leímos, por ejemplo, de que estaba Mirjam y no se apartaban de estar juntos con ellos. Creo que hay un verso que leímos. Entonces el ministerio de la mujer es muy importante dentro de la iglesia. Entonces, bueno, los que no han visto esa primera parte, qué bueno que la vayan a ver, porque creo que les será muy útil. Pero entonces hoy vamos a hablar de cuál es nuestra madre. Hablamos de que para tener una formación integral físicamente, un hijo necesita de un papá y una mamá. Está escrito en el libro del Génesis que dejará al hombre ¿a quién? A su padre y a su madre. Quiere decir que el modelo de Dios para alguien que se va a casar es que ha sido formado en un hogar donde tuvo la figura paterna y la figura materna. Es el ideal de Dios. Y ya luego que está formado, los deja ambos y se va y se une a una mujer para hacer ambos una sola carne. Entonces hablábamos y terminamos con Gálatas capítulo 4, versículo 26, que quiero que me acompañen. Y es donde vamos a sacar la enseñanza en esta hora. Libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 26. Dice: mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es que libre. ¿Quién es su mamá? Voy a volver a hacer la pregunta. Gálatas capítulo 4, versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros. ¿Quién es nuestra mamá? ¿Cuál Jerusalén? La de arriba. O a lo que vamos a empezar, porque vamos a profundizar un poquito. No lo está diciendo el hermano Daniel, lo está hablando Pablo, inspirado por Dios. ¿Alguna revelación tuvo que haber tenido como apóstol?
para escribir eso. Y recuerda que la Biblia dice que nosotros somos edificados en la doctrina de apóstoles y profetas. Así que este es el escrito de un apóstol. Y este apóstol está diciendo que nosotros tenemos una ¿qué? Una mamá. Una madre. Lógicamente está hablando en sentido que no es literalmente que la Nueva Jerusalén sea una mamá como tal. Pero vamos a ver qué quiere decir él hablando de esta manera. Dice que es madre de todos nosotros y que ella es libre. Versículo 27. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no dabas a qué, a luz. Prorrumpe en júbilo y clama tú porque tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene ¿qué? Marido. Entonces debemos de conocer cuáles son las características de la que Pablo por el Espíritu Santo está diciendo que es nuestra mamá. Porque si no, entonces vamos a desarrollar una mala personalidad ¿en quién? En Cristo. Présteme mucha atención. Actualmente, hermanos y hermanas que me están viendo, la personalidad se define como el conjunto de los rasgos psíquicos del individuo que determinan el patrón cognitivo que tiene que ver con el conocimiento, el patrón emocional, el comportamental y también sus actitudes. Vuelvo a decir, hermano Daniel, ¿qué es la personalidad? La personalidad son todos los rasgos que tiene usted y que determinan su carácter, su comportamiento, sus emociones, su estado de conocimiento, sus creencias y sus hábitos. Escuche, ¿qué es la personalidad? El aspecto clave es que este conjunto de rasgos se mantienen estable y persistente a lo largo del tiempo. Es decir, ¿qué caracteriza, por ejemplo, a mi hermano que está acá? ¿Cómo es él? ¿Cuáles son sus creencias? ¿Cómo actúa él? ¿Cómo es su comportamiento emocional? ¿Cómo es su comportamiento a nivel cognitivo? Eso te define a ti y que eso te mantiene a lo largo de tu vida. Entonces yo empecé a investigar, venga, ¿y cómo se construye la personalidad de una persona? Y ya lo voy a decir porque le estoy hablando de esto. Ustedes sabían que la personalidad de cada uno de nosotros no se trata de algo que ocurre de repente. Ay, mira, tengo esta personalidad. No. Ni depende de un solo factor. Se trata de un proceso que es continuo y progresivo, que se adecua en un proceso evolutivo a lo largo de un ciclo vital del individuo. Es decir, tú vas construyendo tu personalidad a medida que va pasando ¿qué? El tiempo. Y a medida que se va empezando a construir en ti. Mire, los primeros años de la vida de cada uno de nosotros son cruciales para construir la estructura de nuestra personalidad y favorecer un desarrollo posterior. En pocas palabras, Daniel, hermano Daniel, hágase entender. La niñez, estoy hablando en términos naturales y luego vamos a empezar a hablar en términos espirituales. Es muy importante para un niño tener un ambiente adecuado para desarrollar su personalidad. Recuerda que empezamos hablando de que dejará al hombre a padre y madre, así que el diseño de Dios es que él se cree en un ambiente donde estén ambos, que desarrollen el papel con rectitud. ¿Por qué? Porque si Dios nos diseñó así, quiere decir que hay algo que aporta el papá en el hijo para construir su ¿qué? Su personalidad. ¿Cómo qué? Ustedes no han notado, y yo lo he podido notar, que a veces los hijos o las hijas, más que todo, que son muy inseguras, fue porque tuvieron una carencia de afecto por parte del papá. Entonces crecen siendo hijas inseguras, con miedos. De eso hablábamos un poquito la otra vez. Y hablábamos cómo desde el punto de vista de psicológico, creo que no me acuerdo dónde leí esto, muchas de las mujeres que buscan un hombre, un novio,
y muchas que empiezan a tener relaciones sexuales a una edad a veces prematura, es porque van buscando ese calor y ese cariño de hombre que no le pudo dar el papá. Y viceversa. Hay hombres, por ejemplo, que crecen y tal vez no tuvieron la figura materna. Y al no tener la figura materna, carecen de tacto. Y cuando me refiero a no tener la figura materna, no significa que estuvieron ausentes. Tal vez estuvieron ahí, pero no desarrollaron eso. Hay madres que fueron muy hostiles con sus hijos. Una vez un hermano me contó que la mamá, para castigarlo, lo colgaba de una viga de madera del techo de la casa boca abajo y le daba con un zurriago. ¿Sí? Y le pegaba y lo cascaba y le dio muy duro. Y era una persona muy tosca, muy así. Entonces no recibió el tacto de la mamá, no recibió la ternura ni las caricias de una madre. Entonces nacieron, mira hermanos, una vez yo estaba en un pueblito, no voy a decir el nombre y no es Guamal, porque siempre digo que estoy en Guamal, pero estuve en un pueblito y estábamos en una finca y yo me acuerdo que el mayordomo de esa finca, hermano, no sé en qué se enredó y parte del talón se lo tasajeó o se cortó. Yo no sé con qué hermanos cuando nosotros vimos eso y esa sangre, y él era así. Hermano, cero expresivo, pero cero expresivo y todos nosotros. Entonces había con nosotros alguien que era muy instruido y nos decía, este hombre debió tener una infancia muy dura, porque todo el dolor emocional lo reprimió a tal punto que ya el dolor en lo físico ya no hay ninguna expresión, ya no se le da nada. Hermanas y hermanos, hay dolores más fuertes que un dolor físico. Decía algo, hermano, pero es que yo no le he hecho nada a mi esposa, yo allá no le pego, yo allá no lo doy de trompadas, pero hay palabras que matan y que causan unas heridas más profundas. Hay actos de cortesía que te pueden matar, ser uno descortés. Entonces yo estaba mirando, wow, cómo Dios quiere en realidad que nosotros proporcionemos un ambiente para nuestros hijos, para nuestras hijas, para nuestros cónyuges, para que los niños que van creciendo desarrollen una personalidad que adecuada y puedan tener un buen desarrollo. Estamos hablando de la personalidad. Entonces por eso yo le digo, hermanos, tengan paciencia con ese joven que tal vez ustedes dicen, este joven ahora es mal encarado, este joven es así, este joven es así. Usted no sabe qué traumas y qué desarrolló el ambiente y el modelo de vida que estaba en él. Pero usted no me va a decir que ya lleva 10 años o 5 años, 8 años en Cristo y sigue siendo el mismo, porque algo tiene que pasar, algo tuvo que haber cambiado en ti. Estoy hablando de gente que es nueva, pero si tú ya conoces de Cristo y estuviste en Él, algo te tuvo que cambiar. Entonces debemos de mirar esto. Entonces pónganle cuidado. Entonces empecé a ver algunos factores que influyen en la personalidad de una persona. El primero es el factor genético, la genética. A veces el hijo sale con algo del carácter del papá o de la mamá. Eso es genética, eso es heredable genéticamente. Hay patrones genéticos heredados que determinan ciertos rasgos de la personalidad, ciertos rasgos. También está el factor ambiental. Escucha esto. En este factor se engloban los aspectos emocionales de la persona. Escucha esto. En el factor ambiental. La manera de interpretar las experiencias que vive y el ambiente educativo, familiar, cultural y social que le rodea. Dentro de este factor ambiental podemos profundizar y clasificar subcategorías como, en otras palabras, dentro del factor ambiental que nos va a ayudar a desarrollar la personalidad, está que, por ejemplo, en el ambiente familiar o en la cultura que crecemos, en otras palabras, ¿por qué los hindús no creen en Jesucristo? Porque en la cultura y en el ambiente que ellos se mueven, se les enseñó que el Dios es ¿quién? Buda, por ejemplo, Buda. ¿Por qué los árabes no creen que Dios, el que nosotros creemos,
es el Dios del universo. ¿Por qué? Porque a ellos en su cultura, en su parte familiar, en el ambiente, se les enseñó que es quién, Alá. ¿Están entendiendo? ¿Sí ve cómo influye? Ah, pero esos árabes que creen en el Alá, es la cultura, crecieron en esa cultura. Muere por él. Y mueren por él porque fue lo que se les enseñó. Mire cómo se construye la personalidad. ¿Qué peligro entonces? El aspecto educativo, el aspecto familiar, el aspecto cultural y social. Por eso tenemos que mirar, yo no sé los papás en dónde mirar, oiga, ¿cuál es el pénsul de mi hijo en el colegio? ¿Qué les enseñan? Le van a dar filosofía y ¿qué le enseñarán? Profesor, qué pena, ¿usted me puede mostrar el pénsul si es posible? ¿Qué tema les van a enseñar? Para usted también saber y mira, papi, mira, esto te lo van a enseñar en el colegio, pero esto no es así. El aspecto educativo, el aspecto familiar. A veces permitimos que nuestros hijos compartan tal vez con familiares que tienen algunos vicios. Ojo, hermanos y hermanas, sean prudentes obviamente, pero Pito, su tío, su fulano, su primo hace esto, pero no está bien. La cultura. Sí, estamos en Colombia, pero aunque esto es cultura de Colombia, no nos favorece como hijos de Dios. Entonces, mire, todo lo que va en la cultura, todo lo que va desarrollando nuestra personalidad. Entonces, dentro del factor ambiental está lo que son los valores y las creencias. Los valores se transmiten de padres a hijos y de generación en generación y conforman las reglas y normas que guiarán su comportamiento y son esenciales en la formación de la personalidad del individuo. ¿Por qué usted es cristiana, por ejemplo? Porque tuvo una mamá que es cristiana. Si su mamá hubiera sido testiga de Jehová, tal vez hoy, aquí mi hermana Leita sería una testiga de Jehová. ¿Están escuchando? Otro subtema, experiencias afectivas. Cada persona, inclusive en la misma familia, experimenta los acontecimientos de manera particular y distinta. Todo ello depende de la interpretación que hace de estos. El clásico ejemplo de los hermanos que interpretan de forma tan diferente según qué vivencias y situaciones compartidas. A un niño, por ejemplo, puede afectarle más que a otro algunas experiencias. Entonces, mire, todo esto es lo que influye. Luego sigue el vínculo del apego, luego la socialización. Pero bueno, no vamos a profundizar mucho ahí. ¿Cuál es la idea que quiero tener en esta corta introducción o larga introducción ya? En esta más o menos gruesa introducción, quiero decirle que si esto es así, porque ya vamos a acomodar lo espiritual a lo espiritual, en lo natural, que nosotros proporcionamos un ambiente para formar la personalidad en nuestros hijos, entonces, ¿qué hay que hablar de los hijos de Dios? Porque muchos han nacido de nuevo en Cristo, pero ¿cómo le formaron a Cristo o la personalidad de Cristo a esa persona? ¿Qué clase de Cristo formaron en Lea? ¿Qué clase de Cristo formaron en mi hermana? ¿Qué clase de Cristo formaron en mi hermano? Y usted se va a ver que muchas veces Cristo fue formado en muchos corazones con condenación, con acusación, con temor, con ley. Entonces, ¿cómo creció ese cristiano? Ah, pero yo no hablo con fulano, ¿sabe por qué? Porque fulano no sabe hablar y fulano es así. Pablo decía, hermanos, yo crecí en mi nación y soy judío, y lo leímos esta mañana, y a todos aventajaba en mi nación, y era celoso más que mis contemporáneos, y perseguía a la iglesia de Dios. Y él dice, pero yo lo hice por ignorancia. Porque en el ambiente religioso que se crió, aunque era Dios, que era Elohim, aunque era Yahweh, se me enseñaron de una manera muy distinta. Entonces ahora usted va a entender que hay traumas en los hijos de ¿quién? De Dios. Oiga, cómo se vuelve esto de complejo. Y tome nota ya la señorita, porque esto le va a servir a ella cuando pueda ministrar. Y va a empezar a discernir, ay, venga, ¿qué doctrina es para dónde me invitaron a predicar y en qué creen? Porque vas a empezar a entender muchas cosas. Entonces a veces juzgamos muy a la ligera. ¿Cómo fue formado Cristo en un hombre?
¿Cómo se está formando Cristo en cada uno de nosotros? Mire, les voy a dar algunos ejemplos. Vamos a leer algunos versos. Vamos a mirar. Acompáñame por favor al libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Entonces, hermano Jonás, mire esto, hermano Jonás. ¿Se acuerda, hermano Jonás, cuando éramos niños? Y mi papá es mejor que el suyo. Y entonces salía, y mi papá es mejor que el suyo. Mi papá tiene el amor, pero mi papá tiene un carro. Mi papá es profesor, pero mi papá es policía. Termina usted mirando que todos los debates cristianos es cada uno defendiendo el Cristo que se le formó. ¿Escucharon eso? En un debate no es quien llegue a la verdad. Cada uno cree que van a llegar a una conclusión de verdad y que él tiene la verdad. Pero es que cada uno está hablando desde la perspectiva de la iglesia, que es el ambiente, el factor ambiente donde se crió. Aparte de la iglesia, del pastor que le enseñó. Y aparte de eso, de la organización como tal. Entonces cada uno no es que esté defendiendo al verdadero Cristo, no, al Cristo que se le enseñó. Tremendo, ¿no, Leita? Mire, Gálatas 4:19 dice Pablo, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Mire, Pablo estaba sufriendo tanto que en otras palabras lo que decía es lo siguiente. Miren, Cristo todavía no ha sido formado en ustedes, porque yo les presenté a un Cristo y ustedes están creyendo a otro Cristo. Miren, hermanos, y qué bueno que puedan entender esto. Es que el hecho de que me digan a mí el Señor Jesús o en nombre de Él no significa que me estén presentando al verdadero Cristo. ¿Sí están escuchando eso? Buenas. No significa que me estén presentando al verdadero Cristo. Necesariamente. Vea, lo voy a llevar a otro verso. Vaya conmigo por favor al libro de 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 4. Libro de 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 4. Voy a esperar que llegue mis hermanos aquí, que lo puedan leer junto conmigo. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 4. Me pueden decir amén cuando llegue para yo saber que lo van a leer conmigo. Amén, listo. Dice, porque si alguien viene y predica ¿a quién? ¿Otro qué? Otro Jesús. O sea que el nombre de Jesús no es el indicativo de que sea el Jesús en quien creyeron los apóstoles en el primer siglo. Porque en nombre de Jesús se me puede dar otro. A quien no hemos predicado, o recibís un espíritu diferente que no habéis recibido, o aceptáis un evangelio distinto que no habéis aceptado, y ustedes ¿qué? Lo toleran. Mira, a propósito, ahí dice, o un espíritu que no habéis recibido. Y Pablo es muy claro en las cartas diciendo que hemos recibido el espíritu por el cual clamamos ¿qué? Abba Padre. Y que no nos da un espíritu ¿de qué? De temor. Entonces yo les digo a los creyentes, ¿por qué temen? Entonces, aún no hemos conocido de qué espíritu somos. Aún no tenemos educado en nuestro corazón el espíritu de Cristo, porque por algo tememos. No sabemos qué espíritu recibimos y lo hemos tolerado y lo hemos aceptado. Entonces, miren, hermanos, ¿cómo podemos ahora entender que entonces cada quien pelea es por el Cristo que se formó dentro de ellos? Por eso es que yo les digo que cada persona necesita tener en algún momento un encuentro crucial con el Señor. Un encuentro crucial con Él. Amén. Entonces vamos a seguir un poquito más adelante.
Hermano Daniel, ¿y para qué nos dijo todo esto? Para decirle la importancia que debemos de tener en el ambiente y cómo nuestra personalidad se va formando, inclusive la personalidad espiritual. Por eso yo les he dicho, qué bueno que, como dice Pablo, oremos por entendimiento, por sabiduría y por comprensión de la plenitud de quién es Él. Y que el Espíritu Santo la revele a nuestro corazón. Porque así tendríamos confianza. ¿Me siguen? Entonces ahora sí, si Yahweh es nuestro papá, ¿quién es nuestra mamá? La Nueva Jerusalén. Entonces necesitamos ver qué quiere decirnos Dios con eso. Pero antes de entrar allá, quiero mostrarle algo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 11. 1 Corintios capítulo 11, versículo 11. Sí, mire lo que dice. Pero en Cristo, mire qué cosas que dice Pablo. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin quién. Sin el hombre. Sin el hombre. ¡Oh, tremendo! Entonces miremos la importancia de las mujeres sin Cristo, en el Señor. Que nosotros los hombres dentro del nuevo pacto no somos sin qué. Sin ellas. Así que dentro del nuevo pacto la mujer sí tiene un valor. Por eso dice en el libro de Hebreos que este pacto es sobre mejores y más grandes que promesas. La mujer sí tiene un gran valor, porque está diciendo en Cristo, no dice en la ley o en la creación, está hablando en Cristo. La mujer tiene un papel muy importante. No la podemos menospreciar. Hay que darle reconocimiento. Porque en Cristo yo no soy hombre sin ella. Y también ella no es sin mí. Ambos somos uno. ¿En quién? En el Señor. Dentro de la iglesia imperial, la iglesia católica, encontramos una doctrina muy maternal. Específicamente hablando de quién? De María. Présteme atención porque va a entender muchas cosas. Pero desde un punto de vista muy alejado de lo real. Porque ya hablan es que hasta de la ascensión de María, eso la Biblia no lo habla. Que ascendió como Cristo. Nunca pasó. Muy alejado de lo real y de lo que quiere el Señor. Pero ahora miremos algo muy interesante. ¿Usted cree que porque muchos creyentes católicos se acercan a María? ¿Por qué lo creen? Porque de alguna manera está esa noción de una figura que materna, muy bien, estás aquí. Entonces, mientras buscan a María, ¿qué sucede? Se sienten más seguros y se sienten más confiados. Así que por eso que tenemos nosotros, porque fuimos creados como hijos. Y si nacimos en lo natural como hijos, también en lo espiritual, también es necesario que un hijo busque a quién. ¿Qué es lo primero que busca un bebé cuando sale de la mamá? El pecho. Busca a su mamá y se siente seguro, se siente confiado. De hecho, ¿dónde fue que estuvo el niño 9 meses? Dentro de la mamá. Entonces, de alguna manera, la figura de María inspira confianza, seguridad. Y creo que por eso muchos recurren a ella. De hecho, mire, ¿se acuerda cuando Jesús estuvo en las bodas de Caná? ¿A quién recurrieron para que Jesús convirtiera el agua en vino? ¿A Jesús? ¿A quién? A la mamá. Hay como esa confianza. Sí, repito que hay que salvar las distancias. Hay que honrarla, claro que sí, hasta luego. Hay que honrar a María, claro que sí, nosotros la respetamos. Pero lo que no podemos hacer es endiosarla. Ella no es la intercesora. El intercesor es el Espíritu Santo y el Hijo que está a la diestra de Dios según el libro de Hebreos, que intercede por nosotros. Pero quiero mostrarle cómo de alguna manera el enemigo se vale de cosas
que sabe que están en el corazón del hombre y que son necesarias para tergiversar, como el ejemplo que dijimos ahorita. Mire, me copió una hermana aquí en YouTube y estaba diciendo que, dice, cuando las hijas no tienen una figura paterna, también ellas tienden a fijarse en hombres muchísimo mayores que ellas. Y eso pasa inconscientemente. ¿Por qué? Porque están de alguna manera tratando de llenar ese vacío de esa figura paterna que nunca tuvieron. Porque vimos que fuimos diseñados para eso. ¿Me siguen o no me siguen? Sí, sí vamos. Entonces pónganle cuidado. Entonces ahora entiende por qué muchos piden a María, porque de alguna manera se sienten confiados. Entonces Gálatas 4:26, voy a repetirlo, dice que nuestra madre es la Jerusalén de arriba. Entonces, ¿qué profundidad, hermano Daniel, hay en esta revelación? ¿O qué profundidad hay en esto, en este dicho que está diciendo Pablo? ¿Y qué significa ahora sí que la nueva Jerusalén sea nuestra mamá? Entonces, primero lo quiero llevar a unos salmos que yo decía, wow. Lo primero que usted tiene que tener, a lo que vamos a ver a continuación, es una mente no religiosa. ¿Tiene mente religiosa? Menos mal, porque si no, no voy a poder seguir predicando. Menos mal que no tiene una mente religiosa. Mire, una vez me acuerdo que estábamos caminando con el hermano Yehezkel, estábamos caminando con mi hermano. Y entonces surgió el tema de las canciones. Sobre las canciones seculares. Porque usted sabe que dentro de las iglesias, pero usted cómo le va a dedicar una canción de amor de Ricardo Montaner, es que es alguien del mundo y a su esposa. Eso no está bien. A veces se forman esos debates, como el que ahorita estamos escuchando, pues está así. Y hay como esa tradición y que no está mal. Entonces mire, entonces otros decían, uno no le puede cantar ni a la esposa. Yo he escuchado eso, de hermanos de iglesias. Uno no le puede cantar a la esposa porque el único cántico es ¿para quién? Para nuestro Señor. ¿Sí o no? Sí. Tampoco le podemos cantar a la mamá. Las únicas alabanzas es para nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted cree que esto es así? Y que si le canta a su esposa o si le canta a su mamá, usted es un profano. Entonces, mire, vaya conmigo al Salmo 137, versículo 5. Y vamos entrando lentamente en este maravilloso tema. Espero muchos hermanos puedan ver esto porque sé que les va a edificar. Libro del Salmos, capítulo 137, versículo 5. Mire lo que dice. Recuerde que los libros de los Salmos son ¿qué? Aquí la señorita de la danza, los libros de los Salmos son ¿qué? Canciones. Muy bien, no te dé miedo, dilo, segura. Son canciones. Entonces yo quiero que usted lea conmigo lo que vamos a leer en el libro más sagrado que tenemos aquí en Occidente. Dice, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, recuerda que esto los levitas lo decían como cantado. Yo lo estoy leyendo, pero ellos lo cantaban. Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. ¿Qué? No le está cantando al Señor Yahweh de los ejércitos. En este verso no está loando la santidad de Dios. ¿A quién le está cantando en este verso? A Jerusalén. Miren lo que está pasando ahí en la Biblia. Y es más, llega al punto de decir que si se olvida de Jerusalén, que la diestra pierda su destreza. Versículo 6. Mi lengua se pegue ¿a qué? A mi paladar. Miren lo que está diciendo, ni siquiera le está cantando a Dios. Ya está diciendo a Jerusalén que la lengua se pegue al paladar. Yo creo que si yo sacara una canción de esta, muchos religiosos ahí mismo arremeten cuando se den cuenta que está en el Salmo. ¡Oh! Si de ti no me acuerdo, si no me acuerdo de qué, de ti, oh Elohim, no. Si de ti no me acuerdo que Jerusalén, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Una canción en un salmo que se canta, ¿para quién? Para Jerusalén. Le voy a dar otro. Salmos capítulo 87, versículo 1.
Salmo de los hijos de Coré. ¿De los hijos de quién? De Coré. Siempre la imagen que tienen de Coré es el Coré malo. Cuando usted lo acusen de Coré, diga, sí, soy Coré, el del Salmos capítulo 87, que vivió para exaltar y agradar a Dios. Dice, en los montes santos están sus cimientos. Ay, ¿a quién le está empezando a cantar? En los montes santos están sus cimientos, vamos a ver. El Señor ama las puertas de Sión más que todas las otras moradas de Jacob. Y empieza a exaltar a Sión. Cosas gloriosas se dicen de ti, oh ciudad de Dios. Mencionaré a Rahab y a Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Y de sus moradores se dirá, este nació allí. Pero de Sión se dirá, por eso la canción, este y aquel nació allí, y el Altísimo los establecerá. El Señor contará al escribir los pueblos, este nació allí. Entonces tanto los cantores como los flautistas dirán, en ti están todas mis fuentes. ¿Otro cántico para quién? Entonces, si usted nota, estos cánticos que eran dichos dentro del templo, se está elogiando y cantando ¿a quién? A Jerusalén. Esto nos dice que incluso Dios permite amar y cantar ¿a quién? A Jerusalén, nuestra patria. Entonces, vaya conmigo a Hebreos capítulo 11, versículo 13. Estamos empezando a entrar a mirar a Jerusalén. Hebreos capítulo 11, versículo 13. Dice, conforme a la fe, murieron estos, hablando de los antiguos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Versículo 14. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan ¿qué? Una patria. La patria es su madre, porque su patria es la Nueva Jerusalén. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de ¿qué? De volver. Pero miren lo que dicen en el versículo 16. Pero anhelaban ¿qué? Una mejor. ¿Qué estaban buscando? Están perdidos, ¿cierto? Están en otra parte. ¿Qué estaban buscando? La Nueva Jerusalén. ¿Y qué estaban anhelando? La Nueva Jerusalén. Tal como una mamá es buscada y anhelada por sus hijos, esta Nueva Jerusalén es buscada y anhelada. Así que presten atención. Si la Nueva Jerusalén es buscada y anhelada por todos los antiguos hombres y mujeres de Dios en el Antiguo Testamento, y esta invitación de la Nueva Jerusalén se nos hizo a nosotros también, ¿qué pasa? Que nosotros no la buscamos ni la anhelamos. Nosotros no caminamos como si fuéramos extranjeros y peregrinos en este mundo. Así que qué tan real y qué tan convincente es lo que nosotros creemos. ¿Ustedes buscan la ciudad de arriba? ¿Ustedes están convencidos, así como Abraham, Isaac y Jacob, de que este mundo no es su hogar y ustedes viven y anhelan? Y cada que se levanta y sale el sol en el horizonte y se coloca el anochecer encima de nosotros, ¿ustedes anhelan, así como anhela un expatriado regresar a su país? Yo tuve la oportunidad de estar en Venezuela y visitar a unos hermanos hace algunos años, y preciso cuando fui, al presidente de allá le dio por cerrar la frontera. Me acuerdo que me tuve que quedar 2 semanas. ¿Sabe qué estaba empezando a sentir mi corazón? Colombia. No sé si usted ha tenido esta experiencia, o las personas que se han ido tal vez a otros países y se han ido mal y están en mi país, mi tierra. El olor de mi tierra, mi patria.
Cogemos lo espiritual a lo espiritual. ¿Usted cree que el pueblo de Israel desterrado en todas las naciones por eso cantaban? Hay otro salmo que no está acá, no lo dije, pero dice que ahí sacaron la canción muy famosa, En los ríos de Babilonia. Nos sentábamos y nos decían, Está en inglés. y está en inglés, tarararararara, no, pero no baile, hermano, no baile, yo solamente dije que la cantara. Vea, dice, nos pedíamos que cantaran los cánticos de Sión, pero ¿cómo los vamos a cantar si no estamos en nuestra tierra? Le voy a hacer una pregunta. Si nosotros hemos nacido de nuevo con Cristo, ¿qué tan real es eso para mi mente y para mi corazón? Que no vivo en este mundo como si estuviera anhelando regresar a mi hogar. Porque Jesús dijo que se había ido y que hay moradas, que es nuestro hogar, ¿en dónde? En los cielos. Pero nosotros vivimos como si este mundo fuera nuestro hogar. Nosotros no vivimos como extranjeros. ¿A qué punto busca usted a su madre, que es la Nueva Jerusalén? ¿A usted le ha tocado estar días o meses sin su mamá? No. No. Bendito Dios, no. Listo. Si estuvieran de pronto más tiempo, empezarías a anhelar. De hecho, las personas que ya no tienen a su papá o a su mamá, dicen, si estuviera mi mamita. Hay un anhelo. Deseo de verla, de besarla. Tenemos ese anhelo así como tenemos el deseo con una madre natural de ver a nuestra mamá. Porque dice que ellos, los antiguos, lo vieron y lo saludaron desde lejos. ¿Me quiere decir lo que trato de dar a entender? Vea, está Moisés y Dios le dice, Moisés, usted la embarró. Así que usted no va a entrar. ¿Pero qué se le permitió a Moisés? Ver. Poder verla, ¿de a dónde? De lejos. Es lo que dice acá en el libro de Hebreos. Está haciendo una comparación de que muchos de ellos no vieron lo prometido, pero lo vieron desde a dónde? Desde lejos, y lo saludaron y lo confesaron diciendo que eran peregrinos. Quiere decir que nuestros patriarcas y nuestros profetas no solo buscaban a Dios, también buscaban ¿a quién? La Jerusalén. Y hoy en día, lea, eso nos enseña. Es más, nosotros no la buscamos. Pero hoy Dios nos está enseñando que hay que buscarla y que hay que honrar esa patria. Así como ellos cantaban para la Jerusalén terrenal, entonces imagínense el cántico de los judíos del interior y del corazón que vimos en esta mañana, que debe cantar nuestro espíritu por casa. ¿Usted cree que por qué el libro de Apocalipsis termina diciendo, y todo el que quiera diga, sí ven, Señor Jesús? Y dice que estamos esperando la venida de Él. ¿Por qué? Porque Él nos va a llevar a casa. ¿Su espíritu en este momento está esperando la venida del Señor? ¿O usted se acomoda a que el mundo es su hogar? ¿Qué tan convincente es la palabra que usted ha escuchado por años? ¿Es real? Porque Abraham y ellos lo buscaban. Y dice que vivieron como extranjeros, dando a entender que ellos buscaban una patria celestial, por el cual el Dios de ellos no se avergüenza de llamarlos ¿qué? De ser Dios de ellos y de haberles preparado una ciudad. Ahí está escrito, Hebreos capítulo 11, versículo 13 en adelante. Dios les ha preparado una ciudad y no se avergüenzan de ellas. ¿Por qué? Porque vivieron como extranjeros, porque la anhelaban, así como uno anhela una mamá. Entonces cuando Pablo dice que ella es nuestra mamá, la anhelas como una mamá. La deseas. Cada que te acuestas dices, Señor, ¿cuándo vendrá otro encuentro? ¿Cuándo estaré cantando en esa ciudad? ¿Cuándo estaré en ti, oh madre mía, Jerusalén? Tienes ese sentir por el Espíritu, porque es un sentir del Espíritu Santo. Mi hermano Daniel, yo ya me siento regañado. Tranquilo que se va a poner mejor. Acompáñenme por favor a 2 Corintios capítulo 12, versículo 1. Ahí nuestra hermana Luz, muchas gracias, nos colocó Juan 14:2.
En la casa de mi padre muchas moradas hay. Dice, yo vendré y os tomaré para que donde yo estéis, vosotros también. ¿A dónde está Cristo en estos momentos? En la Nueva Jerusalén. Ese es el anhelo de nosotros. Estar allá. Debe ser su anhelo, anhelar su mamá espiritual. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Oh, pues, pilas ahí con las antenitas del Chapulín. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. Si en el cuerpo, no lo sé. Y si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. ¿Fue arrebatado hasta dónde? Usted lo está leyendo conmigo, ¿no? Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre. Si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé. Imagínense cómo fue la experiencia de real, que fue más que un sueño, una visión. Porque él dice, estuve. Y es tanto que no sé si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo. 4. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre que expresar. Esto lo han malentendido muchos, porque en realidad lo que él trata de decir es, ya vamos a mirar, versículo 5. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue a dar un aguijón. Por ese verso, yo entiendo que Pablo, muchas de las revelaciones que tuvo y de las que plasmó, fueron tenidas ¿en dónde? Donde la madre. Él lo está diciendo, fue arrebatado al paraíso, al tercer cielo. Ahora usted entiende por qué Pablo hablaba con tanta seguridad. El contacto allá con la Nueva Jerusalén y con lo de arriba le daba seguridad y confianza. Se encontró con la gloria de esa ciudad. Ahora entiende por qué su seguridad. Apenas estamos entrando, tranquilos. Estábamos entrando poco a poco. Él lo saludó y lo confesó también desde lejos. Que fuera del cuerpo no, él no lo sabe, no lo puede asegurar. ¿Pero usted cree que Abraham no vio la Nueva Jerusalén? Yo creo que sí. Yo creo que ellos la vieron porque la buscaban. ¿Y acaso la Biblia no dice que buscad y qué? ¿Y qué? Y hallaréis. O sea que de lejos la saludaron y la vieron, como dice el libro de Hebreos, como le pasó a quien, a Pablo. Pablo pudo experimentar. Les voy a hacer una pregunta. Si Jesús dijo que buscáramos y hallaran, ¿ustedes creen que si nuestro anhelo y nuestra búsqueda por ella fuera real, Dios no nos permitiría al menos desde lejos poder verla y saludarla? Como a ellos. Así que andamos muchas veces en la carne, Ley. Pero yo quiero que usted renueve su mente, y Dios quiere que renueve su mente, claro, hermana, en un sueño, en una visión, en una experiencia sobrenatural. Vamos a profundizar más. ¿Qué le pudo haber pasado a Pablo entonces allá, hermano Daniel? Apocalipsis 21, versículo 2. Vaya conmigo. Apocalipsis 21, versículo 2, dice de la siguiente manera. Y yo, Juan, otro que la vio de lejos y la saludó. Oiga, porque recuerde que él está en el futuro, pero Dios lo llevó al futuro desde el pasado. Uy, hermano Daniel, eso ya me suena a la película esa de Regreso al Futuro. El Espíritu Santo en las dimensiones del tiempo, él se mueve como si nada. Y lo llevó al futuro y le mostró la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido.
Y oí una gran voz del cielo que decía: aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo se estará con ellos como ¿qué? Como su... ¿Quién? La mamá. Así que usted cree que le pasó al tercer cielo. ¿No cree usted, no cree usted que Pablo fue consolado? ¿En dónde es que se nos va a consolar? Allá. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Versículo 22 de ese mismo pasaje. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y la ciudad no tiene necesidad de sol, ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su ¿qué? Su lumbrera. Y después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Allá está el agua de la verdad, que le va a fortalecer y le va a quitar todo temor, porque una de las cosas que hace la verdad es que te hace libre. ¿Libre de qué? De ansiedades. ¿Libre de qué? De temores. Hermanos, ¿se está dando cuenta que allí, donde está nuestra mamá, se van a solucionar muchos de nuestros problemas? De las inseguridades que tenemos como cristianos, como creyentes. Se dan cuenta que con el río del agua de la vida, que simboliza la verdad, muchas inseguridades que el diablo ha puesto porque él es padre de mentira se van a ir. Que va a huir el dolor, que va a huir la angustia, y usted va a ser consolado. ¿En dónde? Donde su mamá. Y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de ¿qué? De la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol era para la sanidad ¿de qué? De las naciones. El árbol de la vida está allí. Y ahí también están aquellas hojas que son para la sanidad. Y no solo la física, sino la que espiritual. Como quien dice, cuando la mamá nos sanaba. No solo físicamente, sino espiritualmente. Versículo 3. Y no habrá más maldición. Tan bonito. Ahora entiende por qué estamos dentro del nuevo pacto. Porque en el antiguo pacto había malditos incumples, maldito, Y acá dice, no habrá más maldición. Y el trono de Dios y el Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. Vamos a poder servir, Lea, sin la opresión que hoy tienen muchos de Dios te va a matar, la maldición, Servir a Dios sin maldición. Es que no ve que es su mamá. ¿Cómo va a haber maldición si es tu mamá? Empiezas a conocer la maternidad en esplendor. Y acá no sabe cuánto le puede ministrar a usted y el Espíritu Santo acerca de su mamá. Y yo invito a muchos que vayan y sigan leyendo y el Espíritu Santo les sea ministrando. Versículo 4. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Cuando estemos allá será puesto el nombre, habrá confianza. Dice que incluso el nombre de la nueva ciudad de mi Dios, dice Jesús, será puesto sobre su frente. El apellido. Tú eres de acá, tú perteneces acá. Y el Señor me permitía entender algo y me ministraba y me permitía entender. Daniel, si la nueva Jerusalén es tu mamá,
¿Por qué te sientes como si no fuera tu mamá? ¿O por qué sientes que tu madre te rechaza? Hay complejos que se crean en los hijos, a veces por el rechazo de los padres, directa o indirectamente. Y se crean complejos en los hijos. Y él me decía, ella no te rechaza. Es como si Sara rechazara ¿a quién? A Isaac. En Gálatas, Pablo compara a Sara con la Nueva Jerusalén y a Agar con la Jerusalén terrenal. Léalo. Gálatas capítulo 4, versículo 26 en adelante. Si Sara lo que esperaba era tener a un Isaac, que siempre lo había añorado y siempre lo había deseado. ¿Tú por qué no te sientes como hijo de la Nueva Jerusalén? Señor, porque tengo muchos errores. A veces la concupiscencia de mi carne y mis deseos me hacen creer que no soy digno de ella. Pues debes de empezar a creer que eres hijo. Porque el día que me aceptaste a mí y creíste en mí, naciste de nuevo. Eres hijo de la Nueva Jerusalén. Señor, pero es que dice que en la Nueva Jerusalén no entrará cosa inmunda, sin tacha, cosa que haga abominación, los cobardes. Tú eres un hijo, compórtate como uno. Lo lograrás. Desarrollarás el carácter mientras aprendas más de ¿qué? De tu mamá. ¿Cómo aprenden los hijos desde el punto de vista psicológico? ¿Por lo que les dicen? ¿O por lo que qué? Por lo que ven. ¿Sí o no? Hay varias maneras de aprender. A veces el papá dice una cosa y hace otra, y el hijo hace lo que el padre hace. ¿Qué si miramos y Dios nos permitiera mirar esa gran ciudad? Escuche. Más allá del impacto cognitivo del conocimiento, ¿usted no cree que le impactaría su corazón? Para usted querer decir, yo quiero ser como mi mamá. Yo quiero ser como mi mamá. Yo quiero ser santo. Yo quiero ser puro. Yo no quiero ser un cobarde. No quiero ser un fornicario ni un borracho. Yo quiero ser un diligente. Yo quiero ser santo. Esa es su mamá. Y más allá de impactarle aquí, quiero que Dios toque su corazón y pueda sentirse hijo. Y que mientras las empieces a desear y a buscar con todo tu corazón, al Padre permitirte verla por el conocimiento a tu corazón o por visiones, tú puedas ser cambiado. Tú puedas ser transformado y no sigas siendo el hombre que eres o la mujer que eres, dando honor a tus padres, honrando a tu padre y a tu madre. No habrá allí, versículo 5, más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Cuando estemos en nuestra madre, es cuando vamos a poder, ¿qué? Reinar. No se me pierda. Estén aquí, ya vamos a acabar. Para ver Godzilla 3. Y reinarán por los siglos de los siglos. Entonces ahora sí vuélvame a acompañar a Hebreos capítulo 11, versículo 12 y versículo 13 en adelante, para terminar. Recuerde que su madre no le rechaza. Esta nueva Jerusalén no te va a rechazar. No te va a rechazar. Hebreos capítulo 11, versículo 12 en adelante, y vamos terminando. Dice: por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla, ¿qué? Del mar. Está hablando de Abraham. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. ¿Cómo murieron? No recibieron lo prometido, pero lo miraron de lejos. Por eso le digo, y mire el impacto que puede tener en mirar. Dice, lo creyeron y lo saludaron y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Claro, cuando yo miro, cuando yo creo y cuando yo saludo lo que viene y lo que es real,
voy a menospreciar las cosas de esta tierra. Por eso digo, busquen y les será dado, hermanos. Tendrán visiones, tendrán sueños. Versículo 14. Porque los que esto dicen, ¿qué? Los que viven como extranjeros y peregrinos sobre la tierra, claramente dan a entender que buscan una patria. ¿Están buscando qué? Una patria. Busca tu patria. El mundo no es tu hogar, Leita. Busca tu patria. No te dejes llevar de la corriente del mundo, hermana, hermano. Hermanos que están ahí. El mundo no es nuestro hogar. No vivamos para este mundo. Busquemos nuestra patria. Porque si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una ¿qué? Mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado ¿qué? Una ciudad. ¿Qué te ha preparado Dios a ti, hijo de Dios que me estás escuchando? Hija de Dios que me estás escuchando. Dios te prepara una ciudad. Hijo, tengo un regalo para ti. Te he preparado algo. Jerusalén es el lugar donde todos los hijos son ¿qué? Recibidos. Usted sabe que usted se va y usted anda toda la tierra, como lo hizo el diablo. Le preguntó a Dios, ¿de dónde vienes? Hay hermanos que recorren toda la tierra. No le estoy diciendo diablos, no, pero tienen esa costumbre de recorrer la tierra. ¿Usted sabe a dónde puede llegar siempre y ser bien recibido? En casa. Jerusalén es el lugar donde todos los hijos son recibidos, esperados y anhelados, donde no son ajenos. En Medellín tenemos un dicho a hablar del Hotel Mama. Es el hotel de la mamá donde usted es bien recibido, mejor dicho. Jerusalén es nuestro Hotel Mama. Es nuestra esperanza de hogar, de morada, de sanidad, de consolación, de confianza, de seguridad. No creas que eres rechazado. Eres recibido. Y saben, hermanos, hoy simplemente hemos visto este mensaje, pero nosotros debemos de llegar a un profundo nivel más de entendimiento de lo predicado hoy y poder ver a nuestra madre. Y vamos a ser impactados por su gloria de una manera que nosotros no creemos. Y el día que nosotros lleguemos a anhelarla y a buscarla, tal vez Dios nos permita saludarla. Y eso tenga un impacto y un cambio en cada uno de nuestros corazones. Señor, yo te agradezco por todos mis hermanos, por todas mis hermanas, por este hermoso fin de semana que nos has hablado de una manera espectacular. Gracias por todos los que han podido estar, por el trabajo que se ha podido hacer en esta ciudad, por lo que nos permites hacer, Señor. Queremos bendecirte, Señor, de una manera especial. Te agradecemos, Dios, porque nos permite servirte. Y te agradecemos por este banquete que nos has preparado. Permite, oh Dios, que la seguridad de que el mundo no es nuestro hogar trae al corazón la confianza y seguridad de que mi mamá es la nueva Jerusalén, la libre, y que yo la busque, Dios, y la desee y la anhele con todo mi corazón, y pueda saludarla aunque sea de lejos, o mirarla, o confesarla, tal vez así como Pablo. Dios, ¿quién lo sabe? Y que eso tenga un impacto en mí. Enséñanos a honrar, Señor, como vimos en estas dos enseñanzas, la figura materna, porque la necesitamos. Y sana todas las heridas, y a muchos de nuestros hermanos, Dios, permítele sentir eso que necesitan en su corazón a través de padres y madres espirituales. Bendice a tus hijos, acuérdate de cada uno de nosotros, Dios, porque si necesitamos buscarte y amarte, enséñanos a amarte y a vivir como extranjeros y peregrinos a ti, buscando esa ciudad. Pido que guardes a mis hermanos durante esta semana de una manera especial, que los bendigas, que los toques, Dios, que los guardes, que los dirijas en la toma de decisiones, en sus trabajos, en sus vehículos. Que sea una semana bendecida y prosperada, donde tú nos lleves con bien y nos traigas con bien y en bendición. Guarda a mis hermanos, bendice la obra de sus manos, en el nombre de Jesús. Te agradecemos y te bendecimos. Que el Señor le bendiga de una manera muy especial y esto pueda cambiar su vida y renovar su entendimiento. Bendiciones para todos y una gran semana. Hoy desde aquí, desde Girón, en Santander, Bucaramanga, cerca de Bucaramanga. Que el Señor les bendiga. Bendiciones.